Hola, es un gusto para nosotros nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión, nuestro tema será la pedagogía de las diversas inteligencias, del grupo 319, y el equipo está conformado por Cruz Chavero Elena Sharay, Pérez Prado Carla Denis, Zurita Mendoza Marisol y Torres Ramírez Erika Jaciba. Comenzamos. Para dar inicio con este interesante tema, me gustaría hablar sobre los antecedentes y referentes que dieron pauta a este paradigma, diciendo que actualmente en algunas sociedades los pensamientos y los sentimientos aparecen estrechamente relacionados e integrados. Asimismo, en la Grecia clásica, las fronteras entre lo social, lo filosófico, el conocimiento, las emociones y la religión son muy borrosas, y todos estos componentes se relacionan entre sí. Además, me gustaría mencionar que la mayoría de las visiones sobre lo que es la inteligencia en el transcurso del siglo XX y hoy en día han tenido sus correspondientes desarrollos, tanto en el campo de la educación como en el de las teorías del aprendizaje, aunque desafortunadamente prevalece una concepción tradicional. Pérez Gómez alerta diciendo que desde la revolución industrial se ha primado la ciencia, la lógica y el reduccionismo sobre la intuición, las concepciones holísticas y la creatividad, lo que se ha impuesto también una cultura académica que jerarquiza los campos del saber, primero las matemáticas, el lenguaje y las ciencias naturales, después las ciencias sociales y las humanidades, y por último las artes. No obstante, en la era digital ya no tiene sentido la disociación, ni la jerarquización disciplinar, en un área en la que el mundo es confuso, mezclado, cambiante, innovador, interconectado, masificado e interdependiente. La mezcla de perspectivas cognitivas, de campos interdisciplinares, la relevancia del diseño, la innovación y la creatividad tornan obsoletos estos presupuestos modernistas. Los estudios que realizó Alfred Binet en Francia para medir la inteligencia intelectual son el icono de esta medición en el coeficiente intelectual de cada persona. Son los tests de inteligencia que se convierten en la prueba incontestable de cientificidad, por lo que si alguien quiere saber cuál es su grado de inteligencia, basta con que se someta a un test. Luego vendrán los descubrimientos de Ivan Pavlov, que derivan en el conductismo, basado en los programas y actividades de estimulación de amplio arraigo en las propuestas educativas más empiristas y teocráticas. John Dewey considera que el yo no es una mente separada que construye conocimientos de las cosas por su cuenta al margen de la realidad, y se muestra muy comprometido con un enfoque cooperativo de la enseñanza, que le lleva a hablar de inteligencia cooperativa o de inteligencia colectiva en distintos contextos. Mientras que María Montessori investiga a fondo el comportamiento de la infancia y, entre otros descubrimientos, establece la estrecha relación que existe entre la actividad sensorial y el desarrollo de la mente, algo que ella misma comprueba en su casa Dei Bambini, donde crea un ambiente adecuado para que los niños y niñas experimenten con diversos materiales sensoriales. Otro referente importante en este tema es Albert Einstein. Sostiene que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente, y que el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar, así como la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Otro importante ícono es Adolf Ferreira. Cuenta que el internado escolar en el campo es un modelo propuesto por el movimiento de la Escuela Nueva. Es el espacio físico y humano óptimo para la acción total y global sobre el niño, intelectual y moral, mediante la experiencia, la actitud crítica y la libertad colectiva en el seno de la vida democrática de la República Escolar. Y Celestine Freinet no se queda atrás, pues entiende que la inteligencia no es una facultad específica que funciona como un circuito cerrado, como el pensamiento escolástico, independiente de los demás elementos vitales del individuo, que solo cultiva una forma abstracta de inteligencia, o sea, que se limita a reproducir una información verbal memorizada al margen de la realidad. Y no puede faltar Jean Piaget, quien supone sin duda un punto de inflexión dentro de la psicología cognitiva al desarrollar una de las teorías más amplias y sólidas sobre el desarrollo intelectual desde el Centro Internacional de Epistemología Genética de Ginebra, que dirigió hasta su muerte. En cuanto a Lawrence Kohlberg, prosigue los estudios sobre el racionamiento moral piagetano y avanza en la definición de los estados evolutivos morales. Su obra
tiene una gran repercusión en las instituciones educativas, por sus aportaciones en torno a las pausas que regulan una escuela democrática, la resolución de dilemas morales o el ejercicio argumentado entre los derechos y libertades individuales, y los colectivos, que tan a menudo entran en colisión. Carol Gilligan introduce la perspectiva de género y sostiene que los chicos piensan distinto que las chicas. Estas privilegian los vínculos con los demás y las responsabilidades en el cuidado. Es una de las definidoras de la ética del cuidado. A Piaget siempre se le reprocha que no se ocupara de las emociones y que en sus investigaciones se centrara en un sujeto individual al margen de su contexto social. Por último, se retoma a Vygotsky, quien incide precisamente en la importancia fundamental del contexto para explicar el desarrollo de los seres humanos. Otra de sus importantes aportaciones relevantes en relación con la inteligencia fue el concepto del andamiaje, o de zona de desarrollo próximo, lo que es la distancia entre el nivel actual de desarrollo de un alumno, lo que sabe hacer por su cuenta, y el nivel de desarrollo posible, lo que podría llegar a realizar con la intervención y ayuda del profesor o de sus compañeros. Un concepto que posteriormente será desarrollado por Jerome, Brunner y otros psicólogos. La inteligencia emocional facilita el acceso a todo tipo de conocimiento. Permite apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, entender a los demás y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Su teoría se condensa en estos puntos: conocer las propias emociones, aprender a gestionarlas, motivarse a sí mismo y establecer buenas relaciones con los demás. La experiencia de la ternura está presente en los diversos sentimientos que la rodean: la dulzura, el acercamiento y la proximidad, o ya sea el temor a perder lo querido. El asombro es la llama que enciende la curiosidad y disponibilidad hacia el conocimiento. Es lo que provoca la motivación y el punto de partida hacia un aprendizaje relevante y profundo, que acompaña el viaje interior del ser humano hacia el exterior. La investigación y la práctica educativa cotidiana muestran cantidad de evidencias en torno a la estrecha vinculación existente entre el campo de las emociones, sentimientos y deseos con el acto de conocimiento y con el proceso de aprendizaje. Conversaciones, razonamientos, asociaciones, resolución de problemas, decisiones. La razón y las emociones son dos fuerzas enfrentadas, conviven y trabajan generalmente unidas con el propósito de lograr la supervivencia más satisfactoria. La inteligencia social mejora la convivencia y profundiza la democracia. La inteligencia social, muy unida a la emocional, también fue estudiada por Goleman, que fijó dos categorías. La primera es la conciencia social, la escucha atenta, la comprensión de los pensamientos, sentimientos e intereses de los demás, y el conocimiento del funcionamiento de los grupos sociales. Y la segunda comprende diversas habilidades sociales. La democracia permite la relación rica y compleja individuo-sociedad, donde los individuos y la sociedad pueden ayudarse, desarrollarse, regularse y controlarse mutuamente. La inteligencia distributiva, o cuando el buen uso de las herramientas inteligentes nos hacen aún más inteligentes. Este texto contiene 3 ideas básicas de la inteligencia distributiva o en expansión. La primera concierne a la exploración permanente del entorno físico y mental por parte del ser humano en el transcurso de la humanidad, para hacerse con las herramientas necesarias que mejoren la calidad de vida. El acceso a la información, los medios de comunicación y los sistemas de expresión y representación simbólica. La segunda tiene que ver con el buen uso de lo que se hace en las nuevas aplicaciones con el objetivo de desarrollar el pensamiento y la creatividad y de mejorar las relaciones humanas y de la convivencia. Las dimensiones estratégicas, intuitivas y práctico-ejecutivas transforman el pensamiento en acción. Ser estratégico significa saber que en un momento hay que reflexionar, dejarse llevar o tomar decisiones y actuar.
Es también la capacidad de controlar los impulsos, de sacar provecho de la experiencia para participar y anticipar la incertidumbre, de adquirir otras capacidades y en definitiva de ampliar su capacidad de aprendizaje. Lucas y Claxon identifican 4 conceptos en la inteligencia estratégica: metacognición, autorregulación, reflexión y transferencia. La metacognición distingue 3 elementos: conocerse a uno mismo, conocer la tarea y conocer las estrategias. La autorregulación compone 4 secuencias: reflexión, planificación y activación, supervisión, control y reacción y reflexión. Los alumnos que se autorregulan se van convirtiendo progresivamente en sus propios profesores. La reflexión estratégica se ha alimentado en buena medida de la teoría de Donald en torno a la reflexión en acción y la reflexión sobre la acción. La práctica profesional reflexiva, seguida de cerca por algunos ámbitos españoles innovadores, permiten al docente la construcción de conocimientos a través de una solución de problemas que se encuentra en la práctica. Esto conlleva la construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones para tomar decisiones mediante la utilización de estrategias y metodologías para innovar. Por último, la transferencia muestra las distintas vinculaciones de lo que está aprendiendo con otras situaciones, contextos y áreas de conocimiento. La investigación educativa muestra que para el desarrollo de la inteligencia estratégica y la conversión de pensamiento en acción, no basta el ejercicio de la mente abstracta, racional y explícita. Consiste, sino también en que se requiere asimismo la capacidad de aprender habilidades complejas y resolver problemas de manera inconsciente. La inteligencia ética da sentido y credibilidad a otras inteligencias, desde distintas perspectivas ideológicas y disciplinares que se establecen en marcos morales, narrativos, formativos, que regulen el comportamiento con el objetivo de prevenir y controlar el egoísmo, la codicia y otras lacras sociales. Se concibe como un compendio de valores, virtudes y soluciones para garantizar el bienestar individual y colectivo dentro de la mejor convivencia armónica, como la investigación de lo valioso y de lo que realmente importa. Las dimensiones estratégica, intuitiva y práctico-ejecutiva transforman el pensamiento en acción. ¿De qué modo pueden volverse más inteligentes las personas siendo más explícitas con lo que hacen? Esta es la gran pregunta que se plantea la inteligencia o pensamiento estratégico. Ser estratégico significa saber en qué momento hay que reflexionar, dejarse llevar o tomar decisiones y actuar. Las reflexiones estratégicas se han alimentado en buena medida de la teoría de Donald Shum en torno a la reflexión en acción y la reflexión sobre la acción. La investigación educativa muestra que para el desarrollo de la inteligencia estratégica y la conversión de pensamiento en acción no basta el ejercicio de la mente abstracta, racional, explícita y consciente, sino que requiere asimismo la capacidad de aprender habilidades complejas y resolver problemas de manera inconsciente. Así se habla de la inteligencia intuitiva que complementa. Aprender no es asimilar conceptos o ideas, sino competencias, capacidades y facultades. Mariana 2012. Tal es la convicción y apuesta de este filósofo por este nuevo movimiento que le lleva a afirmar que tras una primera etapa de dominio de la inteligencia cognitiva y segunda fase de hegemonía de la inteligencia emocional, ha llegado la era de la inteligencia ejecutiva, que organiza y dirige a las otras. La inteligencia ética da sentido y credibilidad a las otras inteligencias. Utopía, justicia, derechos humanos, equidad, respeto a la vida
de la tierra, solidaridad, generosidad, sensibilidad, acogida, alteridad, armonía, rebeldía pacífica, esperanza, bien común, bondad, duda, reflexión, felicidad, responsabilidad, amor, compasión, el vivir y el bien común. Pero, ¿qué es la inteligencia ética? Desde distintas perspectivas ideológicas y disciplinares se establecen marcos morales normativos que regulan el compromiso con el objetivo de prevenir y controlar el egoísmo, la codicia y otras lacras sociales. Se concibe con un compendio de valores, virtudes y solicitudes que pueden garantizar el bienestar individual y colectivo. A veces la inteligencia se relaciona directamente con una dimensión espiritual o existencial. ¿Y qué hacer desde la escuela? Seguir con la tarea de educar y cada una de las inteligencias del alumnado, impregnar de valores y virtudes cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje y convertirlo en el centro de las diversas inteligencias. Cabe recalcar que en este capítulo el autor nos narra acerca de una experiencia de unos niños que visualizan la muerte de distintas formas. Así como nosotros visualizamos la muerte de distintas formas, las inteligencias múltiples están referidas en todas las personas de distinta forma. La mayoría de las visiones sobre la inteligencia en el transcurso del siglo hoy en día han tenido diversos desarrollos en el campo de la educación y en las teorías del aprendizaje. Primero, antes que nada, quiero hacer énfasis en que dentro de la enseñanza y aprendizaje llevamos a cabo actividades que hacen que estas inteligencias sobresalgan de distinta forma en cada uno de los alumnos. Estas concepciones estrechas y deterministas de la inteligencia argumentan que en esta depende de la herencia genética y que se mantiene fija estable a lo largo del tiempo en cuestiones más que nada denominadas por filósofos, científicos, pedagogos, psicólogos y educadores que tratan de mostrar que en aquella la influencia y la interacción con el punto medio también es determinante, que puede modificarse con el tiempo en función de las interacciones y de la conjunción de otros dispositivos que lo activen. En este espacio tenemos a 3 autores dentro del proceso de la enseñanza y el aprendizaje que tienen una trascendencia muy importante. De mi lado izquierdo tenemos a María Montessori, arriba tenemos a Gardner y abajo tenemos a Vygotsky. Más que nada Vygotsky nos habla más acerca del desarrollo próximo para el aprendizaje con los pequeños, con los alumnos. Gardner nos habla acerca de la importancia del manejo de las emociones dentro de de las diversas inteligencias que tenemos. Y María Montessori del desarrollo del aprendizaje y la obtención de los conocimientos de manera significativa por medio de distintos recursos y herramientas. El espacio físico y humano óptimo para la acción total y global sobre el niño, intelectual, moral, mediante la experiencia, la actitud crítica y la libertad colectiva en el seno de la vida democrática de la República Escolar. Quiero hacer un paréntesis aquí. Tenemos Howard Gardner nos habla acerca de estos 2 hemisferios. Todos tenemos las diversas inteligencias que Gardner nos dice. De nuestro lado derecho, del hemisferio derecho, tenemos el desarrollo de la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, todo aquello que tiene que ver con la parte emocional. Más sin embargo, del lado izquierdo tenemos lo contrario a que es la parte lógico-matemática, la razón, la lógica, el análisis.
Y pues las inteligencias múltiples de Gardner nos dice que van revolucionando conforme vamos creciendo. Define aparte a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas y generar otros nuevos para hallar soluciones, crear productos y ofrecer servicios valiosos. Esto es dentro del propio ámbito cultural para la elaboración de su teoría. Y bueno, dice también que las facultades, a estas facultades les llama inteligencias múltiples en su libro que es muy conocido, que se llama Estructuras de la mente. Las inteligencias múltiples son un auténtico conjunto que describe a todo lujo de detalles indicando en qué zona del hemisferio derecho o izquierdo se localizan, así como sus características y funciones inicialmente que son 7: lingüística verbal, lógico-matemática y visoespacial musical, rítmica, corporal, sinestésica e interpersonal.